Bueno, entonces, hoy día quiero revisar el ejercicio que les había pedido que por favor leyeran, ¿sí? Sobre estados financieros presupuestados. La idea es, con ese ejercicio, nosotros proyectar un estado financiero a partir de información que deberíamos ya tener del resto de componentes del presupuesto. Entonces, voy a recordar brevemente lo que queremos hacer, ¿sí? Es preparar un pronóstico o un presupuesto del estado de resultados a partir de ciertos supuestos sobre el futuro de la empresa. Luego, preparación del presupuesto del balance general, también a partir de lo que tenemos ya en el resto de presupuestos, y además de ciertas políticas que la empresa, que la vamos a ver en este ejercicio como que tiene que ver sobre política de endeudamiento, política de dividendos, la administración de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, la administración del inventario, entre otros, digamos, rubros o variables que son súper relevantes y sobre las cuales la administración tiene que definir políticas, ¿verdad? Metas, yo qué sé, como le quieran llamar, ¿sí? Pero en todo caso, estos supuestos que se hagan sobre estas variables van obviamente a influir en los estados financieros presupuestados. Vamos a ver algunos ítems sobre los cuales se van a plantear supuestos y que ustedes se van a dar cuenta cómo eso finalmente determina el resultado final de los estados financieros. En este ejercicio que vamos a estar haciendo, seguramente nos vamos a topar con la situación en que el balance no me cuadre, ¿sí? El balance no me cuadre, en principio porque esa mayor operación que generalmente busca la empresa planificar, ¿no? Es decir, planifica mejores ventas, eso implica una mayor operación. Ay, por favor, los micrófonos. Esta mayor operación implica incurrir en inversiones o incrementar ciertos activos. Por lo tanto, el lado de pasivo y patrimonio debe financiar el incremento de activos. Y ya digamos, hablé sobre eso la clase pasada. Digamos que era lo típico que pasaba con varias de las cuentas al incrementar el nivel de operación de la empresa. ¿Okay? Entonces, repito, ese desfase temporal hace que nosotros necesitemos de ciertos fondos para cuadrar el balance, ¿no? Y bueno, luego viene un ajuste que se hace, un ajuste que yo les decía que esto es iterativo, ¿sí? Pero repito, vamos, así como les dije la semana pasada, vamos a buscar o vamos a utilizar una herramienta Excel que nos permitirá hacer esto rápidamente, ¿no? Entonces, vamos al ejercicio que les había pedido que lean para que no perdamos tiempo en eso, ¿no? Creo que hoy vamos a hacer más temprano y no sé si se me escucha, pero estoy un poco agripado. Todavía no sé si será el COVID o simplemente una gripe, aunque ya estoy mejor, ayer estaba peor. Pero quiero evitar hablar tanto para que no me afecte la garganta, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, este es el ejercicio que les había planteado, ¿sí? Sobre el cual también había un archivo Excel con los datos. Y la empresa está realizando, se supone que la empresa está realizando el presupuesto del siguiente año, para lo cual cuenta con algunas estimaciones, ¿no? Algunas estimaciones o supuestos, metas que se ha establecido por la organización. Entonces dice, las ventas se incrementan en 10%, digamos, seguramente esto ya lo tienen en el plan de ventas, ¿ok? Donde sacan la información de cuáles serán las ventas proyectadas para este año 2023. Costo de ventas, ¿qué nos dice? Dice, según el presupuesto de materiales directos, mano de obra directa y de GIF, el costo de ventas se estima en 54% de las ventas en dólares. Eso es como que, o cómo pudieron haber sacado esto. Tienen un precio de venta proyectado, presupuestado, y a partir del costeo del producto, que es algo que ya saben hacer, el costeo, uno dice, bueno, el costo de producción de este bien es tantos dólares. Yo divido ese costo unitario,
para el precio y puedo establecerlo como porcentaje. Prácticamente eso es lo que está aquí. Está el porcentaje. Este porcentaje. Pero se supone que eso sale ¿de dónde? De un costeo del producto, ¿okay? Y de relacionar ese costo unitario con respecto al precio. ¿Ya? Y ahí me dice entonces, el costo de venta se estima en 54% de las ventas en dólares. Gastos generales de depreciación, se incrementan en igual porcentaje de las ventas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, supuestos que ustedes ya revisaron. Aquí algo a lo que quiero hacerles notar es que, por ejemplo, la empresa se hace o se basa en ciertos ratios para poder proyectar ciertas cuentas, como por ejemplo, cuentas por cobrar, se van a presupuestar en función al ratio denominado plazo de cuentas por cobrar. El inventario se va a proyectar en función del ratio denominado rotación de inventarios. Cuentas por pagar también se va a proyectar en función del ratio clientes financiados por proveedores. Eso allí, ¿no? De hecho, les he puesto más abajito las fórmulas de esos ratios, miren acá, para poderlos calcular y utilizar para la proyección. ¿Ok? Entonces, me voy a llevar esta información por el mundo, hasta aquí, ¿no? Lo de la política de financiamiento que está más abajo todavía no lo voy a tomar, tampoco lo de la política de dividendos, después lo voy a utilizar, ¿no? Vamos a copiarlo y pegarlo en el archivo Excel en donde vamos a trabajar. Ok, este es el archivo, ¿no? Y estos son los datos. El ejercicio, déjame pegar por aquí un cuadro de texto. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos, como vieron en la lámina, ¿no? La idea es primero presupuestar el estado de resultados, presupuestar el estado de resultados, luego presupuestar el balance general, luego identificar los fondos adicionales necesarios y empezar con esta iteración, que repito, no es que lo vamos a hacer así N veces, sino que con buscar objetivo vamos a cuadrar esta cuestión. Entonces vamos a empezar. Bien, una columna. Sería el año 2003, que es el año que se piensa presupuestar, ¿verdad? Entonces, nos dice, las ventas se incrementan 10%, es decir, que las ventas del año anterior las multiplico por 1.1, ahí las estoy incrementando en 10%, ¿no? Luego tenemos costo de venta, se estima en 54% de las ventas en dólares. 0.54 por las ventas. A ver, nos falta completar esto, ¿no? Ya bruta, ¿sí? Y la copiamos y la pegamos acá a la fórmula. Gastos generales y depreciación, o sea, estas dos cuentas, ¿verdad? Esta y esta, dice, se incrementan en igual porcentaje que las ventas. O sea, 10% también. La operativa es la utilidad bruta menos los dos rubros que le siguen, ¿no? Veamos la fórmula a la derecha. ¿Van siguiendo? Okay. Aquí viene un primer asuntito con este tema de la política de financiamiento. Miren, los intereses, dice, serían 88 millones anuales, pero pues de la coma viene el detalle, ¿no? Dice, sin considerar el nuevo financiamiento, sin considerar el nuevo financiamiento.
Les decía, tanto la semana pasada como hoy día al empezar, que después de proyectar el balance general, vamos a identificar la necesidad de fondos adicionales, ¿ok? Los cuales se van a cubrir en parte con deuda y en parte con capital. Por lo tanto, ¿sí? Esa nueva deuda va a generar interés, ¿de acuerdo? Y a eso se refiere aquí, sin considerar el nuevo financiamiento. Es decir, los 88 millones del año anterior se mantienen, ya es, digamos, un rubro más o menos, en este caso constante, de intereses que está presupuestando la empresa, por los créditos que ya tiene probablemente, pero esto se incrementaría en caso de que se adquiera nueva deuda. Por lo tanto, lo voy a dejar marcado con amarillo para acordarme luego. Y cuando trate de hacer este cuadre que les he hablado varias veces, incorporar esos nuevos intereses en esa celda que está con amarillo. Entonces, esa celda es una celda que todavía falta de ajustar. Por el momento va a quedar así, con los 88 millones, digamos, de las deudas actuales, pero después de un rato le agregaremos los intereses debido al nuevo financiamiento. Utilidad operativa menos los intereses y la utilidad ante impuestos. Los impuestos son el 40% y me queda la utilidad neta, ¿sí? 117,50. Esto lo voy a copiar, lo voy a pegar al lado porque son fórmulas, ¿no? Son las mismas fórmulas. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Listo, entonces, aquí tenemos el tema de la política de dividendos, que es importante conocerla porque en función de cuánto se destina para dividendos, me va a quedar cierto monto para utilidades. Eso va a pasar a patrimonio, la verdad, ¿sí ven? Bueno, entonces, esto 1.23 por 50 millones de acciones da 61.5 millones. Recuerden que todo esto, miren, todo esto está en millones, ¿no? Entonces, ese 61.5, aunque está como valor, es igual o está sacado de 1.23 por 50 millones. Ya. Aumento de utilidades retenidas sería esto menos esto, ¿sí? En realidad, aquí esta diferencia, ¿sí ven? Esta diferencia es esta. O sea, para el 2000X2, que es el año que está terminando, terminaría con 766 millones de utilidades retenidas, que son las 710 anteriores más los 56 millones que están calculados. ¿Ya? Pero repito, ese es el año que está por terminar, digamos, ¿no? Acá me falta poner, y el asunto es que todavía no sé qué poner aquí. Otra celda con amarillo, ¿no? Aquí es una resta, ok, esta es una resta, pero aquí debo incorporar la política de dividendos. Dice, ahora vamos al archivo de Word. O alguien que me diga, ¿no? ¿Qué me dice sobre los dividendos para el 2000X3? ¿Qué dice el caso sobre los dividendos? A ver, busquen la El información. valor incrementa a 1.3306 por acción. 1.3306 por acción. Pero entonces aquí es el asunto, ¿no? Que por el momento yo lo que sé es que hay 50 millones de acciones, pero todavía no sé cuántas se van a emitir, cuántas nuevas acciones se van a emitir para financiar ese eventual déficit que pueda tener la empresa, ¿ok? Así que por el momento le dejo con 50 millones de acciones, ¿de acuerdo? Si se emiten ahora, para el final del año voy a tener más acciones, más de 50 millones. Entonces, por eso lo dejo con amarillo, porque ese 50 seguramente va a cambiar. ¿Ya? Lo dejamos en amarillo. Ya llevo dos celdas que están en amarillo, que seguramente van a cambiar una vez que se concrete, ¿verdad?, esa política de financiamiento.
ratito, por favor. Estamos hoy día 3 de agosto. Mister, una pregunta. ¿El aumento en utilidades retenidas solamente fue la resta entre el valor de utilidades retenidas del 2000X2 con el del 2000X1, verdad? A ver, sale ese valor, pero las utilidades retenidas se derivan, en realidad se calculan de la utilidad neta menos los dividendos. ¿Ya? Eso me queda utilidades retenidas. Que luego incrementa el rubro que está en el patrimonio. ¿Ya? Por eso si usted lo ve en el patrimonio, ok, va a saber que de ahí salió. O sea, digamos, le va a cuadrar, pues, ¿no? Porque justamente pero ¿sale de dónde? O sea, el origen es utilidad neta menos dividendos pagados. ¿De acuerdo? Este es el origen. Que luego va a Ah, parar ya, para allá. Luego va a parar allá a patrimonio, a la cuenta de utilidades retenidas, y va a ser justamente la diferencia entre un año y otro, ¿no? Pero el origen es acá en la utilidad. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaba yo? ¿En qué archivo estaba? Ok. Ahora acá vamos a poner esta cuestión. Ya lo voy a pegar acá. Está, ¿no? Y este es el 2000X3. Vamos a ver qué me dice acá, ¿no? Ahora tengo que recurrir a esta información para continuar con la proyección, ¿no? Me dice, caja y banco, se estima incremento del 10%. Esto por 1.1. Cuentas por cobrar, me dice, se mantiene el plazo de cuentas por cobrar. Ahí ya me la pusieron difícil, porque no es que me dicen un valor o un incremento en términos porcentuales, sino que me hacen referencia a un ratio. Me dicen que la idea es mantener ese ratio para el 2000X3. Entonces me toca calcular el ratio del año 2000X2, calcularlo, y luego hacer que ese ratio se cumpla para el siguiente año. ¿Ya? Déjenme copiar la fórmula. Voy a copiar en realidad los 3 ratios, lo que se hace referencia en el caso, para tenerlos aquí abajito. ¿Okay? ¿Cuál es el plazo entonces de cuentas por cobrar del 2000X2? Dice que se mantiene, necesito saber cuánto es actualmente, ¿no? Entonces dice cuentas por cobrar por 360, es decir, sobre las ventas, ¿ya? Mister, ¿las ventas serían las del 2022? Y eso no me cuadra ese numerito, muy bien. ¿Quién me corrigió para bajarle un punto? A ver, ya le voy a subir un punto, dígame nomás. ¿Quiere un punto? ¿Quién fue? ¿Para bajar o para subir? Para subirle, pues, la quería asustar nada más. N. Me vas a asustar, pues, mister. Yo, Yela. Ya. Sí, yo me puedo equivocar para que se dé cuenta que los profesores siempre se equivocan. Siempre nos equivocamos. Nos ponemos cara de que no nos equivocamos. Ok. Disculpen si me sale algún gallo, ¿no? Saben que estoy medio enfermo. Entonces, 45 días, ¿no? Esto está expresado en días. Plazo de cobro es 45 días. Quiere que se mantenga eso para el siguiente año. Entonces, ya lo copio, digo, para el siguiente año quiero que se mantenga 45. El asunto es que me toca ahora despejar las cuentas por cobrar, ¿no?
De esa misma fórmula yo despejo, me queda plazo de cuentas por cobrar, ¿verdad? Por las ventas sobre 360. Estoy despejando cuentas por cobrar, ¿no? Plazo por ventas sobre 360. ¿Okay? Así que con esa formulita la aplico acá. Me dice plazo, que es el plazo que quiero mantener constante, por ventas, ahora sí, del 2000X3 sobre 370. Y allí llego a las cuentas por cobrar. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Se perdieron? ¿Sí me siguieron? Sí, mister. Muy bien. Inventarios. ¿Qué me dice de los inventarios? Dice, se mantiene la rotación de inventarios. Vamos a calcular la rotación de inventarios del año 2. Costo de venta sobre inventario. Costo de venta del año 2, ¿no? Para que Génesis no me corrija. Año 2 sobre inventario del año 2. 2.63 veces, ¿no? O sea, el inventario rota 2.63 veces, ¿sí? Durante un año, ¿ya? Dice, quiero mantenerlo. Entonces ponemos el mismo valor y obviamente vamos a despejar inventario de allí. Inventario sería igual a costo de venta sobre rotación, ¿no? El inventario, tomo el costo de venta del año 3 sobre la rotación que está acá calculada. Estamos tomando la misma del año pasado. Me sale eso. 178,10. Luego dice planta y equipo neto. Según el presupuesto de capital elaborado por la empresa, en el ejercicio 2000X3 se realizan inversiones en propiedad, planta y equipo por 200 millones. Se van a invertir 200 millones. ¿Okay? Es decir, que ¿qué debo poner allí? A ver. O sea, voy a comprar, ¿verdad? Activos por 200 millones. Va a hacer una inversión para proyectos como los que evaluamos en la unidad pasada, ¿no? Sean proyectos de mejoramiento de ingresos, de reducción de costos, de lo que sea, pero estos proyectos, la inversión acumulada, digamos, agregada en estos proyectos es de 200 millones. Entonces, se va a incrementar este rubro en 200 millones, pero ¿qué debería faltar? Porque el rubro, ¿cómo se llama? El rubro en el estado financiero, ¿cómo se llama? Planta de equipo net. Y lo que me están dando es un dato de planta y equipo nada más, de cuánto se va a incrementar planta y equipo. ¿Qué me falta? La depreciación, no. ¿Qué hago con la depreciación? Este mismo Betsy, para regalarle otro punto. A ver. No se debería de sumar para calcular como el flujo de caja. No. Eso es en flujo de caja. Esto es otra cosa. Planta de equipo neto, ¿qué significa? Cuando habla en el balance en términos netos, ¿qué se hace con la depreciación? Se resta, ¿verdad? No se suma, se resta, ¿sí? O sea, se pone el valor de los activos ya depreciados. Por lo tanto, si yo tengo esto, le agrego los 200 millones de inversión, pero le resto la depreciación esperada durante ese periodo que la tengo por acá. ¿Sí ves? 110 millones. Me va a quedar la cuenta entonces en 1090 millones. ¿Sí ves? Ok. Todos saben eso. No se olviden. La depreciación va a restar ahí en
propiedad, planta y equipo neto, ¿no? Ok, cuentas por pagar. ¿Qué pasa con las cuentas por pagar? Habría que encontrar a sí mismo con el ratio. Correcto, vamos con el ratio. Entonces, me dice, se mantiene plazo de cuentas por cobrar. Vamos a calcular plazo. No, perdón, yo estoy en cuentas por pagar. Se duplica el ratio de clientes financiados por proveedores. Entonces, clientes financiados por proveedores, cuentas por pagar sobre cuentas por cobrar. Cuentas por pagar sobre cuentas por cobrar. En otras palabras, si nosotros pensamos en este tema del capital de trabajo que yo les hablaba la semana pasada o hace 2 semanas, si yo tengo cuentas por cobrar, eso implica que o sea, si la empresa tiene cuentas por cobrar, mientras más cuentas por cobrar tenga, ¿sí?, más tiene que invertir en capital de trabajo para financiar ese desfase, porque, claro, quiere decir que estoy vendiendo más a crédito, que me estoy demorando más en cobrar y por lo tanto no tengo ese flujo de vuelta rápido, no lo tengo ahora al menos, ¿sí? Si hoy hago el corte y me salen unas cuentas por cobrar altas es porque no tengo ese flujo, ¿ya? Pero la empresa tiene gastos, así que alguien tiene que financiar eso. Por eso es la inversión, la famosa inversión en capital de trabajo, plata que tiene que poner el accionista para financiar esa inversión. Pero no tiene que ponerlo todo, porque por eso es que siempre cuando se calcula capital de trabajo se habla de activos circulantes menos pasivos circulantes. ¿Qué significa eso? Que yo parte de estos 375 que aún no cobro, ¿sí?, y que es plata que me falta para la operación, la puedo financiar no pagándole puntual, ¿verdad? No pagándole, digamos, no pagándole al contado a los proveedores, ¿sí? Entonces, entonces en el fondo es que yo me financio parcialmente con los proveedores. Y eso es lo que calcula este ratio. Financiación de clientes por proveedores. Lo que me dice este 0.16 es que el 16% de las cuentas por cobrar las estoy financiando con cuentas por pagar. Es decir, demorándome en pagarle a los proveedores, en otras palabras. ¿Sí? Ahora, la empresa lo que me dice es que quiere duplicar este ratio, es decir, quiere hacer uso de sus proveedores o demorarse más en pagarle a sus proveedores, ¿sí?, el doble de lo que lo está haciendo ahora. Entonces, si voy a duplicar este ratio, ¿ya? El fondo debe ser para no meter tanto capital de trabajo, sino, repito, financiar parte de sus necesidades con los proveedores, pagándole en mayor proporción a crédito o demorándose más en pagarle. Entonces, el ratio objetivo que pretende tener para el año 2003 es 0.32. Ahora, me toca despejar cuentas por pagar, ¿ok? Que sería la financiación. No voy a escribir todo el nombre. Financiación por porcentaje de financiación por las cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces vamos a poner cuentas por pagar, va a ser cuentas por cobrar por, ahora ya no es el 16, sino el 32%. Entonces, hay un incremento de las cuentas por pagar, o se prevé un incremento de las cuentas por pagar de 60 millones a 132 millones. ¿Qué más tenemos? Vamos a saltar, otros pasivos acumulados de operación se incrementan en igual porcentaje que las ventas, es decir, en 10%. Y fíjense que me quedan estas dos cuentas del pasivo, ¿sí?, cuya información está más abajo. Déjenme copiarla y traerla. Okay. Ok, entonces las cuentas, déjenme cambiar acá, ¿no? ¿Qué dice? Dice, las cuentas que podrían representar un aumento para financiar las necesidades de fondos son documentos por pagar a bancos, obligaciones de largo plazo y el capital, ¿ya? Estos dos pasivos, miren, tienen un costo financiero del 8% anual, los documentos por pagar a bancos, y las obligaciones un 10% anual.
con respecto al levantamiento de capital, es decir, una nueva emisión de acciones, y la empresa espera hacerlo a un precio de $23 por acción. ¿Ok? Entonces, en documentos, en este caso no me habla de que haya algún pago de esos documentos por pagar durante el año presupuestado. Si hubiera, yo tuviera que restar eso que espero pagar y sumar el nuevo financiamiento. Como no me dice nada de que vaya a pagar pasivos, parte de estos pasivos, no tengo que restar nada, pero es una posibilidad. Entonces, o sea, simplemente lo menciono para que sepan que puede pasar en otro ejercicio, ¿no? Ahora, todavía no sé cuánto va a ser este nuevo monto de documentos por pagar, cuánto va a ser ese nuevo monto de obligaciones, cuánto va a ser el nuevo monto de capital, porque no sé cuál es la necesidad todavía de financiamiento. Pero por el momento, lo único que voy a hacer es decir, documentos por pagar, tengo esos 110, que no me dan información de que se fueran a cancelar parcial o totalmente. Por el momento, entonces, tengo esos 110 más lo que se define acá como nuevo financiamiento. ¿Ok? Acá también en las obligaciones, por el momento están los 754, más lo que se defina ya mismo sobre el nuevo financiamiento con obligaciones. Profe, Capital. no está compartiendo el Excel por si acaso. Ok, perdón. A ver, hice esto, ¿no? Ahora sí, ¿no? Tomé los 110, pero falta agregarle, ¿sí? Lo que se defina acá que se vaya a tomar como nuevo financiamiento en documentos. Acá también, obligaciones de largo plazo, puse lo del año anterior. Falta sumarle lo que se define acá como nuevo financiamiento en forma de obligaciones. En capital tengo esto, ¿sí? Por el momento, más lo que se defina que se va a levantar como nuevo capital por medio de la emisión de acciones a un precio esperado de $23. Entonces faltan esos rubros, ¿no? Las utilidades retenidas son las del año pasado, más este aumento, que ya sé que es un dato que no está completo, que no es definitivo aún, porque tengo unos rubros allí, si ven, que les falta definirse. Por lo tanto, queda expresado, pero sé que no va a ser el valor definido. Esto me da un total de patrimonio de 1.001 millones y total de pasivo y patrimonio de 2.151.47 millones. Por lo tanto, los fondos, como estaba definido en la diapositiva, fondos adicionales necesarios son, por el momento, 40.13 millones. 40.13 millones. Es decir, a la empresa, para financiar este aumento en la operación, que va acompañado de aumento en varios de sus activos, a la empresa le falta financiar 40.13 millones. ¿De acuerdo? O le faltaría, porque estamos hablando del año presupuestado. Entonces ya desde ahora ya tiene que pensar qué pasivos o qué capital o cuánto de pasivo y cuánto de patrimonio va a incrementar para poder financiar ese aumento de las operaciones. Eso es esto es en definitiva lo que está pasando. Hay un aumento esperado en las operaciones de la empresa que debe ser financiado. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo lo va a financiar? Con 3 rubros, que es la política que ha fijado la empresa. No es que esto tiene que ser siempre así, esto depende de cómo lo defina la empresa. En este caso, lo ha definido de esta manera. ¿Sí? Con estos 3 rubros, manteniendo esta relación, 25%, 25%, 50%. ¿Okay? ¿Sí? Claro, si yo ahorita digo, bueno, entonces cojo y digo, los 40 millones, lo multiplico por 25%, eso me da 10 millones en documentos por pagar abajo. 10 millones en obligaciones a largo plazo y 20.07 millones en capital. Y de esa manera ya tengo los 40.13 millones.
eso no es así de fácil, ¿ya? Porque al hacer eso, en principio parecería que se cuadra el balance, ¿verdad? Activo con la suma de pasivo y patrimonio, parecería que se cuadra. Pero no olviden que al incrementar estos pasivos al inicio del año, durante el año va a pagar más intereses. Entonces esta cuenta va a cambiar, la utilidad neta va a cambiar, por acá también. ¿Sí? O sea, cambia la utilidad neta y van a cambiar por otro lado los dividendos, porque si va a levantar 20 millones de capital, las acciones ya no van a ser 50 millones de acciones. Quiere decir que van a ser más acciones. Entonces el monto de dividendos al final de 2000X3, debido a una decisión de inicios de 2000X3, ¿sí? El monto de dividendos va a aumentar. Al aumentar, entonces está cambiando la utilidad neta, está cambiando los dividendos. Las utilidades retenidas van a cambiar. Por lo tanto, este 831 millones va a cambiar de nuevo y se va a descuadrar de nuevo el balance. Ese es lo que en las láminas, eso es lo que en las láminas se refiere como retroalimentación del balance o este proceso iterativo que yo les mencionaba. ¿Sí? Habrá que definir de una forma más eficiente cómo cuadrar el balance considerando estos efectos que va a tener sobre los intereses, sobre los dividendos y finalmente sobre las utilidades retenidas. Entonces está claro por qué no es así de fácil como hacer esto que hay aquí, ¿no? No es así de fácil porque esto tiene repercusiones acá. ¿Ok? Así que, por el momento, lo voy a dejar así. Pero voy a calcular aquí ciertas cosas. A ver, ¿cuál era la tasa, el costo de deuda de los documentos por pagar a bancos? ¿Cuál era el costo de deuda de eso? ¿El costo financiero? 8%. 8%, ¿ya? 10% acá de las obligaciones. Y acá en el capital, un dato relevante es el precio de $23, ¿no? Entonces, eso genera durante el año, así a grosso modo, ¿no? Grosso modo, porque si no me tendrían que dar una descripción mayor de cómo es el pasivo. Pero grosso modo, esto genera intereses por $800.000. Recuerden que esto está en millones, ¿no? Esto está en millones, por lo tanto, estos intereses salen en millones. Acá 1 millón por las obligaciones, y acá en el caso de lo que me interesa calcular, estos 20 millones, considerando un precio de $23, implicaría millones de acciones. Esto sería millones de dólares. Estos son intereses, ¿no? Intereses, estos dos son intereses, millones de dólares. Este de acá son millones de acciones nuevas. Porque si digo voy a levantar 20 millones de capital, considerando un precio de $23 por acción, quiere decir que tengo que vender 872.460 acciones, ¿sí? Es decir, 0.8724 millones de acciones, ¿ya? Con estos datos, pero voy a hacer algo, ¿ah? Voy a hacer una cosita aquí. Voy a poner ahorita como valores esto, porque si no me va a salir referencia circular. Lo puse como valores, ¿ah? Porque si no me va a salir una referencia circular acá. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo corrijo los intereses? ¿Cómo corrijo los intereses? ¿Qué le pongo? ¿Qué me le falta? Le faltan esos intereses. Participe, pues. Hablen, para ver si están parando bola. ¿No serían los intereses que se obtienen tras los documentos a pagar a bancos y las obligaciones a largo plazo por los fondos Sí, adicionales necesarios? sí. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, eso es. Sí, lo que no es difícil. Acá dice que esto, el dividendo, eso era dividendo, pero considerando 50 millones de acciones. Ahora no van a ser 50, sino que van a ser 50 y algo. 50 y algo.
allí están arregladas esas dos celdas, o esas dos cuentas. Por acá tenemos entonces más el pasivo, hacer eso, más estos 10 millones que se contraten. Repito, no me da información de que se fuera a pagar algo de eso. Si me diera información de que se fuera a pagar algo, ya sea del pasivo anterior o del nuevo pasivo, durante este año presupuestado, tengo que restarlo. Por el momento hemos simplificado el ejercicio en ese sentido. Y acá, obligaciones a largo plazo, perdón, más, esto aquí. Y capital sería más los 20 millones levantados. ¿Ok? Listo. Se redujo, bueno, como lo puse con decimales, perdón, sin decimales, ¿no? Me quedó todavía un rezago, ¿ok? Creo que no me falta nada más. Muy bien, sí. Sí, me quedó un rezago aquí, todavía un residuo de 2.26 millones. Pero bueno, el asunto es el siguiente, ¿no? Yo no quiero estar ahora cambiándole de nuevo esta cuestión. Lo hice, digamos, una vez y ya dejé referenciadas las celdas. Y ahora lo que voy a utilizar es buscar objetivos. Porque ¿qué es lo que ustedes finalmente quieren al decir cuadrar el balance? ¿Qué es lo que quieren que pase con esta celda? A ver, ¿cuál es el valor que finalmente ustedes quieren que tenga esta celda? Para decir, está cuadrado el balance. El que permite cuadrar los activos con pasivos patrimonio. Claro, sí, pero ¿cuánto debe tener esa celda? ¿Qué valor debe llegar a tener esa celda, la H31? Cero. Cero, ¿verdad? Cero. Entonces, yo quiero que esto se convierta en cero. Quiero que esto se convierta en cero. ¿Cambiando qué cosa? Cambiando estos montos. Estos son los montos que necesito cambiar. Ahora, no es que tengo, ojo que no es que tengo tres incógnitas finalmente. No tengo tres incógnitas porque hay una política de financiamiento que relaciona las tres fuentes de financiamiento. Yo puedo elegir cualquiera como la referencia y expresar las otras en función de esa referencia. Por ejemplo, si yo digo, ok, voy a poner aquí le pongo cualquier valor a documentos por pagar, ¿sí? Y yo quiero que se mantenga esta relación, quiere decir que este valor tiene que ser igual al de acá y este valor tiene que ser el doble de documentos por pagar. ¿Sí? Ahí se mantiene esta relación, ¿sí o no? ¿Sí se dan cuenta, no? Se mantiene esta relación. De manera que si esto es 5 millones, el otro va a ser 5, el otro va a ser 10. Se mantiene esta relación. ¿Sí? Estoy fijando, en otras palabras, estoy fijando una de esas fuentes como la referencia y atando las otras dos fuentes a esa referencia a partir de qué cosa, a partir de esta relación que me están dando. Si me hubieran dicho, esto va a ser un tercio, un tercio, un tercio, ¿sí, no? Entonces yo hubiera tenido que poner, esto va a ser igual a esto y esto va a ser igual a esto. ¿Ya? Allí son, digamos, las tres fuentes por igual. La política que les definan, ustedes tienen que transformarla de esta manera, ¿no? Es decir, poner una como referencia, que puede ser cualquiera, y las otras que estén atadas a esa referencia. Eso es lo importante, ¿no? Pero vuelvo aquí, esto era 0.25, 0.25 y 0.5. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, esto en este caso sí se está cumpliendo, que este debe ser igual, que obligaciones debe ser igual a documentos, y que capital debe ser el doble de documentos o el doble de obligaciones. ¿Sí? Pero esto es algo que ustedes ya tienen que manipularlo según como les dicten la política de financiamiento. Perdón, este es el doble, ¿no? El doble de la... Bueno, entonces miren lo que voy a hacer. Vamos a ir a buscar objetivo. Acá, análisis de hipótesis, ¿no? Buscar objetivo. Le voy a decir, yo quiero que esta celda, la de fondos adicionales necesarios, sea igual, ustedes ya me dijeron, ¿no? ¿A qué tiene que ser igual para poder decir, está cuadrado el balance? Cero. A cero, ¿sí?
Cambiando la celda, ¿cuál celda creen que es la que le vamos a decir a Excel que cambie? La de documentos por pagar avales. La de documentos por pagar, ¿verdad? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Yo. Betsy. Ya, la de documentos por pagar. Sí, porque es la que fijé como referencia, ¿no? De hecho, si ustedes eligen una de las otras dos celdas, se les va a decir, no, necesito una celda que no tenga fórmula, una celda que sea un valor para yo poder manipular ese valor. Entonces, tienen que ustedes fijar cuál es la referencia y esa es la referencia que le van a señalar a Excel. Entonces, Excel ya sabe que esa celda la va a cambiar ¿hasta qué? Hasta que esto se haga cero, hasta que los fondos adicionales necesarios se conviertan en cero. ¿Ya? Aceptar. Y ahí está. ¿Ok? Se ha cuadrado el balance. Miren aquí, ustedes ven que está cuadrado. ¿Ok? Y estos son ya los montos definitivos de financiamiento por cada una de las fuentes que definió la empresa. De esa manera ya ha logrado presupuestar sus estados financieros y, repito, considerando cualquier necesidad que haya tenido en el camino, más allá, miren que esto va más allá de cualquier deuda que haya definido, por ejemplo, para un proyecto. ¿Sí? Puede ser que la empresa ya haya definido que iba a contratar cierta deuda para uno de los proyectos que analizó con bancos, etcétera, ¿no? Pero le faltaba considerar que ese aumento en sus operaciones le iba a implicar aumento de otras cuentas, ¿verdad? Del balance, que si no se financian con ese pasivo operativo, va a tener que financiarse con más pasivo financiero, ¿no? Es decir, con deudas con bancos, obligaciones en mercado de valores, o levantamiento de capital por medio de nuevas acciones. Entonces, de esta manera hemos visto una aplicación de este problemita, ¿no? De poder presupuestar el siguiente año, considerar todas las implicaciones que tiene un aumento de las operaciones, más allá, repito, de cualquier financiamiento que ya se haya previsto en alguno de los proyectos que haya decidido dar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Le salió? ¿Le salió? ¿No le salió? Avise. Entonces, miren, ahora tal vez me entiendan mejor, ¿no? Esta lámina que yo les había puesto, de la que yo les hablaba la clase pasada, ¿no? Yo les decía, el último paso es la retroalimentación, que se refiere, digamos, esta referencia le llamaba así, que la decisión de financiamiento que se tome va a influir en los gastos financieros y en la variación de las utilidades retenidas. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Lo vimos clarito ahora con el ejercicio, ¿no? Esos pasivos financieros van a generar intereses, modificar el estado de resultados, tanto la cuenta de intereses como las utilidades. Asimismo, las nuevas acciones implican nuevo pago de dividendos, se modifican las utilidades retenidas, digamos, la suma de las dos cosas van a modificar las utilidades retenidas y eso tiene una repercusión en la cuenta de patrimonio. Con lo cual vuelve a cambiar el FAN, que es lo que nos pasó, y así yo pudiera seguir varias veces hasta que la diferencia sea chiquita si lo hago manualmente. Pero por eso nosotros utilizamos la herramienta de buscar objetivo Excel para que me resuelva este asuntito de una vez por todas, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora lo que voy a hablar para terminar la clase, ¿sí? Es básicamente, una vez que la empresa ya ha proyectado o ha presupuestado sus estados financieros, ¿sí? Ya tiene una visualización de cuál es su situación financiera para el siguiente año. Esto debe complementarse con un análisis de ratios financieros, ¿no? O para poder decir, bueno, vamos a terminar el año, el siguiente año, lo vamos a terminar bien o mal. Entonces, ¿sí? El análisis financiero, los estados financieros, ¿sí? Puede sonar redundante, se hace ya con ratios financieros. ¿Okay? Ratios financieros que tienen que ver, que son los ratios que ustedes ya vieron, el curso de
parece que el curso que ven antes de Fundamentos de Inversiones es Análisis Financiero, se llama, ¿no? Sí, correcto. Ok. Esos ratios tienen que aplicarlos. Miren, que se los aplica para estados financieros pasados, se los aplica también para estados financieros futuros, para analizar cuál es la situación proyectada de la empresa e incluso tomar decisiones para modificar esa situación proyectada. Puede ser que la empresa se dé cuenta que está terminando con baja rotación, con baja liquidez, o con mucha liquidez, o con mucho endeudamiento. Puede ser lo que sea. ¿Sí? La única forma de saber lo que sea es haciendo el análisis. ¿Okay? De manera que cuando revise estos ratios y se dé cuenta de que aquí está bien, acá está mal, aquí está bien, etcétera, etcétera, pueda tomar decisiones con anticipación. Porque para eso hacemos el presupuesto, para anticiparnos al futuro. ¿Okay? Entonces, una vez que la empresa, por el caso de estado financiero, le hace un análisis de ratios, ¿sí? Puede tomar ciertas decisiones que le permitan modificar esa situación proyectada. Es modificarla para bien, ¿no? Se supone que eso es lo que busca la empresa, mejorar. Si ve que alguno de los puntos va a terminar mal, tiene que ver la forma de mejorar. Las decisiones hoy. Lo que estamos haciendo es una proyección al final del 2003. Entonces, yo visualizo ese final del 2003. Repito, no solo viendo los estados financieros, sino analizándolos con una serie de ratios. Yo puedo ver en qué estoy mal y puedo decir hoy, antes de que comience el 2023, ¿sabes qué? Modifiquemos tal cosa, modifiquemos esta política, ¿sí? O tratemos de mejorar este aspecto de la empresa. ¿Okay? Hagámosle algún entrenamiento a los operarios para que el tiempo de producción sea más corto y gaste menos en personal, menos en horas de mano de maquinaria, yo qué sé. Pues, digamos, las acciones que se vayan a tomar son infinitas, dependiendo de cuál es el rubro en el cual la empresa está mal. Así que no me puedo poner a enumerarlos, ¿ya? Pero, digamos, como proceso, esto es lo correcto, ¿no? Proyecto el estado financiero, si lo analizo, para eso ya tuvieron todo un curso que les permite hacer eso. Y como eso es proyectado, entonces puedo yo rectificar hoy. Y puedo hoy día ver qué cosas se pueden mejorar para que esa proyección sea lo mejor posible. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente clase vamos a ver, me voy a enfocar en algunos ratios, sobre todo me voy a enfocar en un ratio nuevo, que es sobre creación de valor, que se llama EVA, porque los ratios financieros que ustedes vieron en administración financiera ya los deberían conocer. Los voy a mencionar y voy a interpretarlos, pero no voy a ponerme a calcular esos ratios, no voy a dedicar tiempo a eso, sino que me voy a enfocar en otro ratio nuevo, ¿sí? En un par de ratios nuevos, que son sobre creación de valor. Creo que es lo que le aporta al curso, ¿no? ¿Ok? Nada más el mensaje es que se den cuenta que lo que ven en cursos anteriores sirve para este curso que es integrador. Sirve también cuando vayan a trabajar, por eso yo les digo, no estudien para aprobar el semestre, ¿no? Estudien sabiendo que esas herramientas y las van a aplicar en algún momento. ¿Okay? Yo diría que el análisis de ratios financieros es una de las cosas que la gente que está en finanzas más utiliza en su vida profesional, ¿no? ¿Okay? Entonces, repásenlos porque yo sé que los vieron hace bastantes semestres, ¿sí? Yo los voy a repasar la siguiente clase, pero no voy a profundizar allí, porque no nos da el tiempo. Me voy a enfocar en dos ratios. De todas maneras, léanlos para que refresquen la memoria al respecto. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Mister, yo tengo una consulta. ¿Se necesitarían hacer entonces todos los ratios que uno aprende o solo unos cuantos de ellos? A ver, el todos es relativo porque a veces veo en libros que se inventan ratios, que hay más ratios que en otros. Yo le voy a presentar, o si quiere, digamos, estoy por subirles un documento con una muestra de ratios que me parece que son importantes. Pero esa es mi opinión, ¿no? Otro profesor puede decir, este ratio también es importante. Finalmente, yo creo que debe haber un balance entre ratios que midan liquidez, ratios que midan eficiencia operativa, ratios que midan el riesgo de apalancamiento, ratios que midan rentabilidad.
Usted tiene que abordar estos aspectos, ¿sí? Repito, en algunos libros puede encontrar más gratis, en otros menos, pero tratar de abordar estos aspectos, repito, liquidez, eficiencia operativa, endeudamiento y rentabilidad. Abordando estos aspectos, ¿sí? Yo creo que tiene un análisis bastante integral de cómo está o cómo estaría la empresa. Pero yo le voy a presentar una lista de los que preferidos para mí, pero repito, eso ya es mi opinión, ¿no? Porque al decir todo, quién sabe, capaz que hay unos que ni yo conozco. ¿Ok? Ya, mister, gracias. De nada. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? Por otro lado, ya les he subido como tarea la tercera parte del caso de los lápices labiales. ¿Sí? Recuerden que les subí un video con la corrección de la parte 2, que todos deben tener bien hecho su caso hasta la parte 2, porque si empiezan mal, la parte 3 va a estar mal. La parte 4, que es la final, también va a estar mal. Entonces, para que no arrastren errores, que ya se los dije, me parece que es un par de semanas, hagan bien corrijan su caso, ¿sí? Ya vieron en el video, no les mando el archivo porque después empiezan a coger ese archivo y empiezan a circularlo. Quiero que lo hagan, que ustedes arreglen por sus propios medios y por su propia cuenta el caso que cada uno hizo, que cada grupo hizo. ¿Sí? Ya verán en el video cuánto les tiene que salir. Ya con eso ya, y mostrándoles cómo hice los cálculos y mostrándoles cuánto tiene que salir, ya creo que hice bastante, pero ustedes tienen que trabajar, pues. Entonces tienen que tener su archivo arreglado para que puedan hacer la tercera parte, porque si no, van a arrastrar errores. Y no quiero eso, que les va a perjudicar la nota. Entonces, eso sería, aquí les queda casi una hora. Yo les sugiero que se pongan a trabajar de una vez, que aprovechen este tiempo y puedan terminar el caso para la próxima semana. ¿Okay? Eso sería todo entonces, chicos, por hoy.